Padecemos casi todos una clara ambivalencia cuando nos referimos a la capital de nuestro país, Ciudad de México, porque entonces lo más probable es que nos guste imaginar una entidad mitológica compuesta por una gran variedad de episodios y personajes históricos, batallas, héroes, ejércitos invasores. Vemos una urbe enorme, con vida propia y al margen de sus habitantes, casi como un monstruo que crece de acuerdo con un plan secreto y acaso terrible, independiente de los seres humanos que lo padecen. Repasamos las muchas o pocas veces que hemos gozado sus paseos y sus cantinas y restaurantes, sus teatros y museos, para sentirnos de inmediato orgullosos y señalados al decir: estuve en el Zócalo. Toqué unas campanas en la Catedral Metropolitana. Comí chamorro en el restaurante La Ópera y ahí vi el orificio que dejó en una pared la bala disparada por Pancho Villa. Y dependiendo de nuestra edad y la frecuencia de nuestros viajes, si nos esforzamos en exprimir nuestra memoria, escucharemos los organillos en el centro histórico, gozaremos los mariachis en la Plaza Garibaldi, atronarán en nuestros oídos las porras en los estadios, las ofertas de los vendedores ambulantes, el zumbido del metro recién inaugurado en 1969, las sirenas y las detonaciones y los gritos en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, el ruido y las liturgias sociales de una ciudad construida y organizada para ser ejemplo de poder e insensatez, pero también de solidaridad, porque si de algo podemos estar seguros es de que su planeación razonable a largo plazo ha sido nula, escasa y hasta objeto de cuantiosísimos y diarios cochupos en las oficinas gubernamentales, federales o locales encargadas de autorizar usos de suelo, permisos de construcción, funcionamiento de industrias contaminantes, etc. Perdida en el tiempo y la leyenda, la fundación de la Gran Tenochtitlan, con una etimología que alude a piedras y tunas, se convierte en el mito original de un pueblo que en él asienta orgullo colectivo, memoria y lugar concreto de residencia y pertenencia grupal. Este proceso se vio potenciado, por supuesto, con el surgimiento del ideario nacionalista surgido al calor de la Revolución de 1910. Y por eso, cuando las dos últimas décadas del siglo XX mostraron que la movilidad social hacía de la capital su principal meta, la Ciudad de México comenzó a crecer de manera que, si bien era en verdad desmesurada, a pocos, sobre todo a políticos y empresarios que se veían beneficiados por esa concentración de votantes y mano de obra, parecía preocupante. Pronto, sin embargo, se comenzaron a escuchar las voces que alertaban a las autoridades y urbanistas sobre un posible catástrofe ambiental en la Ciudad de México. Entre ellas, la más destacada fue la del químico mexicano Mario Molina, ganador del Premio Nobel en 1995. Él fue el primero en probar cómo los clorofluorocarbonos que son liberados por las industrias contaminantes destruyen la capa de ozono que protege a nuestro planeta de las radiaciones ultravioleta. Pero desde que las primeras voces de alerta se dejaron escuchar a propósito de los peligrosos niveles de contaminación en nuestra capital, al igual que en otras grandes ciudades de la República, las autoridades han mostrado una muy escasa e improvisada capacidad para hacer frente al problema. Y ahí se cruzan, colisionando, los intereses de dos sectores capitalinos. Por una parte, el ciudadano común, que se niega a ser perturbado por un programa al que no duda en calificar con alguna razón como demagógico e insuficiente, y por otro, el de autoridades urbanísticas que ya fueron alcanzadas y rebasadas por sus viejos errores. De este modo,
si bien son alentadores los recientes indicios de que el programa Hoy No Circula va a endurecerse, no podemos más que estar a la expectativa, desde la distancia, esperando que nuestra querida Ciudad de México sepa, como siempre lo ha hecho, llevada por sus habitantes, perdurar, ser el ejemplo de tolerancia y diversidad que siempre ha sido, renacer, refundarse en su ya próximo proceso político con una constitución emanada de lo mejor de sus habitantes.